Hola, buenas noches. Soy el gran maestro de Barcelona, José Manuel López, y os voy a hablar en la clase magistral de hoy sobre el tema de la capacidad de abstracción. ¿Qué es la capacidad de abstracción? ¿Alguien me lo podría contestar? ¿O alguien sabe lo que es la capacidad de abstracción? Hola, buenas noches, Mikiriki. ¿Tú sabes lo que es la capacidad de abstracción? Bueno, para hacerlo más rápido. No. Mikiriki nos comenta que la capacidad de abstracción es olvidarse de todos los problemas que tiene uno y centrarse solo en la partida. Sí, hola Joan. No, la capacidad de abstracción es algo, digamos, relativo digamos, al tablero, ¿no? A la posición. No es capacidad de concentración. La capacidad de abstracción es imaginar a dónde queremos llegar. Por ejemplo, tenemos esta posición que se produjo en la partida Shortyman. Esto es un buen ejemplo para explicar qué es la capacidad de abstracción. Juega el blanco. ¿Alguien podría decirme cuál es el plan del blanco? ¿O qué jugaría con blancas? ¿Nadie se anima? Mr. Golem comenta que Rey H2. Rey H2, qué jugada más rara. ¿Para qué? Zaprio comenta caballo G5. A ver, vamos a ver la jugada de Zaprio. ¿Cuál es el problema, Zaprio, de esta jugada? Esta jugada, pues, parece bastante buena porque atacas F7 y amenazas torre por F7. Pero el problema es que cuando jugamos ajedrez tenemos que pensar también en las amenazas del rival. Y el negro tendría la jugada dada por G2. Entonces, caballo G5 no sirve. Entonces, Mr. Golem me había comentado que Rey H2 y llevar el rey hasta H6. ¿Conocías este ejemplo, Mr. Golem? Ah, lo conocías, ¿eh? Eso no se vale, es trampa. Exactamente. El blanco, pues, en esta posición tiene todas las piezas muy bien situadas. Tiene las torres dobladas, la torre en séptima, el caballo en F3 que protege del mate. Pero, aún así, pues, aun teniendo todas las piezas bien situadas, pues no puede concretar sus amenazas. Necesita de alguna forma, necesita un plan. Y entonces se da cuenta el blanco que si metiese el rey aquí, pues el mate sería inevitable. Y bueno, entonces en la partida el blanco jugó rey H2, el negro jugó torre C8 por perder un tiempo, porque no sabía lo que hacer, blanco rey G3, negro volvió, y el blanco rey F4, negro hizo alfil C8, porque ahora es cuando se dio cuenta que de amenaza el blanco. Y ahora simplemente el blanco jugó rey G5. Y el negro abandonó. La siguiente jugada es rey H6 y mate inevitable. Esto es lo que, volviendo a la posición inicial, esto sería lo que llamaríamos capacidad. Imagina dónde colocar nuestras piezas de cara a llevar a cabo un objetivo, un plan.
En este caso nos damos cuenta que el rey, que es la única pieza que es una pieza también nuestra, pues que podría mejorar y que si llegase a H6 pues que ganar, pues que sería mate inevitable. Esto es capacidad de abstracción. Imaginar dónde deberíamos ubicar las piezas para el rendimiento global de todas ellas, para el mejor rendimiento de todas ellas. Gracias, Mr. Golem, por el comentario. Entonces ahora vamos a pasar a otro ejemplo por medio de la capacidad de abstracción, pues a ver si encontramos la solución. En esta posición es un final en el que el blanco tiene alfil de más, pero el negro teóricamente debería ser tabla la posición, porque dos alfiles contra alfil en teoría es tablas. Pero en este caso pues el blanco puede ganar. ¿Alguien me podría decir cuál es el plan para ganar? Mr. Golem, por ejemplo tú, que veo que adivinan mis jugadas. ¿Podrías decirme cuál crees que es el plan para el blanco, para intentar ganar esta partida? Perdón, hemos tenido un ligero problemilla técnico. Zaprio comenta que el blanco debería jugar alfil G5, alfil E6, rey F7, rey F8 y alfil G8. ¿Por qué alfil G5 primero? O sea, la pregunta sería ¿por qué debemos hacer alfil G5? ¿Qué pasaría si jugásemos rey E7? ¿Qué jugaría el negro? Zaprio comenta que rey G7. Pero habría una jugada ya que inmediatamente la partida sería tablas, en lugar de rey G7. Sería la jugada G5. Y entonces realmente pues el problema es que ya no habría posición de mate posible. Entonces, volviendo a la posición inicial, para ganar siempre tenemos que encontrar una posición ganadora. Es decir, tenemos ventaja material, pero si no encontramos una posición ganadora, pues no podemos ganar la partida. Y entonces lo que comenta Zaprio es una posición en la que el blanco tenga el rey en F8, el alfil en G5, por ejemplo, rey en F8, alfil en G5, entonces el blanco tendría alfil G8 jaque y contra rey H8 alfil F6 mate. Pero es importante el orden concreto. Es importante primero efectuar alfil G5 para evitar que el negro juegue G5 y se libere. El negro jugó una pérdida de tiempo. Y ahora, ¿cuál es la única jugada ganadora? Aquí hay una jugada mala. ¿Cuál creéis que es la jugada mala? ¿Cuál consideráis que es la jugada mala? Alfil E8 mala. Rey E7, efectivamente, Joan. Rey E7 sería la jugada mala porque el negro jugaría rey G7 y ahora sería imposible llegar a la poseedora. Ahora sería imposible dar mate. Es por ello que el blanco jugó alfil E6 buena, el negro alfil C2
el blanco rey F7, alfil D3, rey F8 y alfil G8 jaque, rey H8, alfil F8 y mate. Es decir, lo que tenéis que quedaros es que muchas veces en ajedrez realmente la gente lo que empieza a hacer en una posición es empezar a calcular variantes. Y eso está bien, calcular está bien y dominar el arte de la táctica y de las combinaciones está muy bien. Pero es mucho más productivo muchas veces imaginar a dónde queremos llegar, qué posición queremos conseguir. Y entonces a partir de ahí es mucho más fácil saber dónde ubicar las piezas, a partir de la imaginación de dónde queremos llegar. Y bueno, pues estos ejemplos pues explican un poco eso de... Ahora vamos a pasar a otro ejemplo que se produjo en la partida de Simagin Bondaresky. Dos jugadores rusos de la vieja escuela, dos grandes jugadores rusos. Entonces en esta partida pues juega el blanco. Es una posición, digamos, muy compleja, muy complicada porque hay muchas piezas en el tablero. Pero aparentemente, ¿quién consideráis que está mejor? Así aparentemente. Por encima, ¿quién os gusta más? Mikiriki dice que el blanco. ¿Por qué crees que está mejor el blanco? ¿Por qué creéis que está mejor el blanco? Todos decís que está mejor el blanco. ¿Hay alguien que le guste más el negro? Vale, es un detalle importante. El rey negro es más débil que el rey blanco. Es un tema importante a la hora de valorar la posición. Pero yo creo que principalmente si consideráis que el blanco está mejor es porque exactamente porque las piezas blancas están mejor situadas y también hay otro tema muy importante. La estructura de peones, ¿quién la tiene mejor? ¿Quién tiene mejor estructura de peones? ¿Sabéis lo que es una isla de peones? ¿Sabéis lo que son las islas de peones? ¿Cuántas islas tiene el blanco y cuántas islas tiene el negro? ¿Cuántas islas de peones tiene el negro? Efectivamente, Saprio. El blanco tiene 2 islas de peones y el negro 3. Sí, Mikiriki, 3, porque una es la compuesta por A5 y B4. Esto es una isla de peones porque son 2 peones juntos, ¿no? Otra isla sería el peón de D6 y otra isla sería el peón de F7, G6, H7. Por eso tiene 3 islas de peones. En cambio el blanco, Mikiriki, ¿podrías decirme por qué tiene 2 islas de peones? ¿Cuáles son las 2 islas de peones del blanco, Mikiriki? Exactamente, el blanco tiene 2 islas de peones. Una sería A2 y B3 y otra sería E4, F2, G3 y H3. En principio dicen que el que tiene menos islas de peones es el que tiene mejor estructura de peones. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que tener menos islas de peones nos da una mejor estructura? Exactamente. Al estar más ligados, primero que se apoyan unos a otros, tanto para atacar como para defender. Y bueno, en este caso, por ejemplo, el negro, al tener 3 islas, pues ello supone que el peón de D6, por ejemplo, está débil. Si el peón de D6 en lugar de D6 estuviera en E5 o en E6 o en E7, ese peón ya no sería débil. Ya no sería un peón fácil de atacar. Ahora es fácil de atacar porque no está defendido por otro peón. Y entonces ese es el motivo por el que en este caso en concreto pues se ve claro que el blanco tiene mejor estructura que el negro. Exactamente, Mikiriki, la unión hace la fuerza. ¡Viva la unión! Entonces, bueno, vamos a pasar a hablar un poco de la posición. Ahora me gustaría que me dijerais un plan para el blanco, para aprovechar su ventaja.
Está claro que el blanco tiene ventaja, como habéis dicho. La posición tiene mejor pinta, es muy bonita, pero pues habría que encontrar un plan para materializar la ventaja. ¿A alguien se le ocurre una pieza del blanco que podría mejorar? ¿Alguien me podría decir una pieza del blanco que situada en otra posición estaría mucho mejor? Sí, muy bien, Kes, me gusta tu idea. Eh, Vamos por partes. Primero la idea de Kes. Kes considera que el negro tiene un peón débil en D6 y por lo tanto dice, pues voy a mejorar el caballo de D5, lo voy a llevar a C4 para atacar D6. Sí, esto sería un plan muy bueno. Pero hay otro que también está muy bien, que también el blanco puede considerar que ahora los caballos están muy bien porque controlan el centro, y lo que dice Pomberito, que el alfil de G2 estaría mejor en C4, porque en C4 atacaría F7, que es un punto débil de la posición negra. Entonces el blanco jugó, el negro jugó torre C8, perdón, el blanco alfil C1, dama 7 para defender el caballo y alfil C4. Y ahora se ve que el alfil en C4 está mucho mejor que en G2. Eso es capacidad de abstracción, es darnos cuenta, dialogar con las piezas, dialogar con nuestras piezas y ver dónde podemos ubicarlas mejor, ¿no? Imaginar dónde estarían mejor y una vez que lo imaginamos es mucho más fácil que calcular variantes. Entonces el negro, pues ante la buena ubicación del alfil, pues optó por entregar calidad, ¿no? Consideró que el alfil de C4 era más fuerte que su torre de C8 pasiva. Y bueno, el blanco ahora atacó, comió el peón, y ahora, en esta última posición, hay una jugada táctica muy fuerte. Una jugada que remata la partida tácticamente, que el negro contra esa jugada no tiene defensa. Erótico Festivo comenta que E5. ¿Por qué E5? Claro, E5 porque amenaza caballo C6 jaque. Y esa amenaza realmente es muy molesta. El negro de hecho hizo caballo B8, caballo G5 y a torre F8, peón por D6 y rey D7, caballo H7 y bueno, el blanco acabó ganando fácilmente la partida. Ahora vamos a ver un ejemplo que se dio en la partida Teichmann consultantes. O sea, sería una partida que enfrentó al jugador clásico Teichmann, un jugador que si no me equivoco era de la época de Capablanca y Arlequine. Con consultantes pues deberían ser un grupo sería una partida, digamos, como las que se ha hecho Kasparov contra el resto del mundo, un tipo de partida así, ¿no? Y entonces esta posición es bastante interesante, ¿no? Lo primero sería preguntarnos quién pensáis a priori que está mejor, el blanco o el negro. Icebox comenta que el blanco y Mikiriki el negro. ¿Por qué pensáis que...? Claro, ahora es más difícil, Chavinger, sí. ¿Hay alguien que me pueda decir una razón de por qué está mejor el blanco o por qué está mejor el negro? ¿O es más intuición? ¿Qué es el blanco? ¿Qué opináis de la cadena de peones? De la estructura de peones. ¿Quién tiene mejor estructura de peones? Sí, dama por F8 es muy bonita, pero no vale porque el alfil de C6 defiende la entrada de 8.
¿Quién tiene mejor estructura de peones? ¿Cuántas islas tiene el blanco y cuántas el negro? ¿No hay nadie que sepa las estructuras? Las islas de peones. Claro. Es decir, el blanco y el negro tienen 2 islas cada uno, por lo tanto la estructura de peones se puede considerar igualada. Se puede considerar, tiene una estructura muy parecida. Y ahora vamos a hablar de las piezas. El blanco, ¿qué opináis de las piezas blancas? ¿Cuál es la peor pieza blanca? Es decir, una pieza podemos considerar que es buena o mala en función de lo que aporte a la posición, ¿no? Por ejemplo, la torre de 2 es buena o mala. La torre de 2, sí. La torre es buena pieza porque está defendiendo el mate en G2. Pero, ¿dónde estaría mejor ahora la torre? Si pudiéramos cambiarla de sitio. O sea, la torre realmente está cumpliendo una misión, que es defender. Pero hay otra casilla donde podría defender y a la vez atacar. En G3, muy bien, ¿qué es? ¿En G3 solo? ¿Solo en G3? O en G4. En G4 también, sí. Vale. Ahora la pregunta, hemos imaginado una casilla mejor para la torre. Eso es muy bueno. Eso es lo que diríamos capacidad de abstracción. ¿Cómo? Ahora la pregunta sería si podemos llegar a esa posición soñada. Mr. Golem comenta torre 4. ¿Qué problema tiene torre 4? ¿Qué problema tiene la jugada torre 4? Saludamos a Eduardo, que se acaba de incorporar a la retransmisión. Eduardo, estamos hablando sobre la capacidad de abstracción, es decir, sobre la capacidad de imaginar dónde deberíamos ubicar las piezas para el bien de la posición, ¿no? Y en esta posición en concreta estamos viendo que la torre en G4 estaría mejor ubicada porque defendería G2 y atacaría G7. Pero la pregunta es si se puede llegar a esa posición soñada de la torre. Sí, el problema de torre 4 es dama de 1 jaque. Y si el blanco defiende, el negro vuelve. El negro vuelve a D5 y no hemos conseguido nada, no hemos conseguido avanzar. Entonces realmente es muy difícil de llegar a la posición con la torre en G4. Sería ideal poder llegar a ella, pero es muy difícil llegar. Vale, vamos a seguir con el resto de piezas. La dama, ¿qué os parece en E7? ¿Bien situada o mal situada? Sí, efectivamente Zaprio era mejor dama C5 jaque, sí. Pero vamos a hablar ahora del resto de piezas. La dama en E7, ¿qué pensáis? ¿Está bien o mal? Bueno, mejor en E6, pero no está claro porque en E7 está activa. Realmente, ¿podríais imaginarme una posición en la que estuviera mejor? ¿O no parece que haya ninguna posición mejor? Sí, Mr. Golem lo que dice, insiste en intentar llegar a la posición con la torre en G4. Entonces él comenta que por qué no rey H2 primero, para luego torre 4 y que no haya el jaque en C5 y luego poder llevar la torre G4. Por ejemplo, vamos a ver la variante que comenta Mr. Golem. Rey H2.
rey H2 y el negro jugó B5. Entonces, el blanco, por ejemplo, torre 4. Torre 4. Entonces, realmente, parece que es inevitable torre G4. Pero ¿cuál es el problema ahora del negro? Del blanco. ¿Qué jugada tiene? ¿Qué jugada se puede decir que tiene el negro ahora? No, jaque en E5 simplemente nos harían torre por E5. Ah, sí, cuando el blanco juegue torre G4, el negro puede cambiar damas en E5, sí. Eso podría ser una posibilidad. Pero ahora mismo el negro, en este momento, tiene una jugada que parece que es muy buena, pero es mala. ¿Qué os parece torre 8? ¿Qué os parece la jugada torre 8? Sabrio dice que es malísima. Horrible. Mate en G7, exactamente. La idea era si caballo por E8, dama por E4, pero hay mate en G7. Perdonadme, pero os he dicho la peor jugada de todos los tiempos, sí. Torre 4. Bueno, básicamente el problema sería... El problema de torre 4 para torre G4, básicamente es que cuando, como ha dicho alguien en el chat, cuando el blanco juegue torre G4, el negro cambiaría damas en E5. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacemos? Si no podemos hacer el plan de torre 4, torre G4, ¿qué podemos hacer con blancas? ¿A alguien se le ocurre que podría hacer el blanco ahora? ¿Qué pieza podemos mejorar? Bueno, Super Chinchan, me parece que es un poco duro conmigo. No hablo para daros tiempo para pensar. ¿Cómo me atacas? Mr. Golem dice que el rey. ¿Dónde pensáis que podía estar el rey muy bien colocado? ¿Dónde os gustaría situar el rey? Es decir, la torre N2 está bien, porque no puede mejorar. Caballo en D6 está bien, porque evita la maniobra del negro torre 8. ¿Dónde podíamos situar el rey? ¿Cuál sería la casilla perfecta para el rey? En G6, muy bien. Efectivamente, si el rey llega a G6, el blanco amenazaría dama por F7, dama por G7 mate. Y eso es lo que hizo en la partida. Rey G3, A5, rey H4. Entonces el negro se dio cuenta que la amenaza era muy molesta, la amenaza
de rey H5 y juego G6. Que G6 tiene un pequeño truquillo. Entonces ahora, ¿qué puede hacer el blanco? ¿Cómo puede seguir aumentando su ventaja? Porque G6 parece una jugada buenísima, porque nos evita de raíz el plan que queríamos llevar a cabo. G4, comenta erótico festivo. G4 ¿con qué idea? Pues G4 sí es una jugada que defiende el peón de F5, pero luego que amenazamos. Caballo E4 tiene un problema. ¿Qué problema tiene caballo E4? Sí, F por G6 sería mala por dama G5 mate. F por G6, dama G5 mate. Entonces el blanco jugó torre 3, amenazando torre G3. Y el negro hizo dama por G2. Dama por G2, torre G3, amenazando mate. Perdona a la gente del chat que he tenido un ligerillo problema técnico y lo estamos subsanando. Bueno, torre G3. Y el negro juega dama F2 para evitar el mate. Para evitar torre por G6 mate. Y entonces el blanco jugó F por G6, dama F4 jaque, torre G4, dama F2, rey H5 y el negro abandonó. Básicamente es que el blanco está amenazando dama H7 mate. Y bueno, y no hay forma de... no hay ningún jaque del negro. Y contra dama C5 jaque, rey por H6 y mate inevitable. Sí, Mikiriki, dama C5 jaque, rey por H6 y mate inevitable. Vamos a ver ahora otro diagrama, porque en este hemos tenido algunos problemas. Pero básicamente lo que yo os quiero inculcar es la idea de que tenéis que imaginar, tenéis que dialogar con las piezas e imaginar cuál sería la mejor casilla de cara a la consecución de los objetivos globales de las piezas. Y en este caso, si os hubierais preguntado, pues os dais cuenta que el rey en G6 estaría mucho mejor. Y entonces, en base a ello, pues podemos llevarlo, ¿no? Si primero hemos imaginado. Ahora vamos a ver una posición correspondiente a la partida Romanishin-Yusupov. Entonces, realmente ahora, ¿quién pensáis que está mejor? En esta posición juega el negro, pero aparentemente ¿quién está mejor? Sí, sí, Mr. Dean tiene razón, Eduardo. La línea de G5, rey H5, si dama por torre, rey G6 era bastante buena, sí. Se me ha olvidado comentarla, de acuerdo. Sí, ¿cuál es el principal peligro del blanco en esta posición? O sea, ¿qué es lo que... realmente cuál es la baza que tiene el blanco aquí? ¿Qué es en qué confía el blanco?
para ganar esta partida. Exactamente, en el peón de A6. El blanco va a coronar el peón, parece. La siguiente, una pregunta. Cuando el blanco juegue A7, si el negro juega torre A2, ¿qué pasaría? Por ejemplo, torre A2, A7, rey por peón. ¿Qué pasaría ahora? ¿No parece que gana el negro ya fácilmente? Caballo C6. ¿Y si rey B5? Y si rey B5, torre B8, rey por caballo, A8. Torre por A8, torre por A8. ¿Y qué es lo más probable que pasaría aquí? Efectivamente, lo que dice Clark del 29 es que es mejor torre C8. Y a la siguiente A8 dama. Sí, y el resultado más probable debería ser tablas. Pero volvamos a la posición inicial. Vamos a hablar de las piezas negras. ¿Qué pieza negra se podría mejorar? Hay una pieza negra que... Hay una pieza negra que realmente podría llegar a una casilla mucho mejor. Creo que alguien lo ha comentado en el chat, pero lo he visto por encima y no me he enterado. El rey, Mr. Golem. ¿Dónde podría llevar el rey? Llevarlo a G3, efectivamente. Si llevamos el rey a G3, pues a partir de ahí pues crearemos amenazas de mate. Con la acción conjunta de... Entonces ya prosiguió por ese camino. Rey E4, A7, rey F3. Y ahora el blanco jugó torre B8. ¿Qué hacemos ahora? Porque el blanco nos está creando una amenaza directa. Ahora se produjo una de las maniobras más bonitas de la historia del ajedrez. Una de las jugadas más bonitas de la historia del ajedrez. Parece que el blanco ahora va a ganar porque va a coronar con jaque. Entonces, ¿no será que hemos hecho algo mal? ¿Y que esta maniobra era demasiado ambiciosa? Aquí comentan por el chat las jugadas torre D2 y torre C2. Por ejemplo, y el negro y Clark del 29 comenta torre 2. De estas tres jugadas, ¿cuál es mejor? Torre de 2 tiene un problema. Torre de 2 tiene el problema que el blanco corona. Y contra rey por peón simplemente tiene una jugada ahora. El negro ahora es como veis amenaza dos mates. Amenaza torre H2 mate. Y amenaza torre de 1 mate.
Entonces, si realmente torre de 2 parece que también sirve. En la partida, de hecho, siguió siguió torre E2 y realmente parece que es mate inevitable. A8 y rey por G3 y llegamos a una posición de mate inevitable. Se me está ocurriendo una diferencia que podría existir en el caso de la jugada torre E2. A ver si alguien la ve. Contra torre de 2, el blanco tiene una jugada muy buena. Que nos enseña el por qué era mejor. Nos enseña por qué era mejor torre de 2 que torre de 2. Torre B1, comentan por el chat. Podría ser, sí, torre B1. Pero la que parece mejor es torre. Ya el negro de momento no puede hacer rey por G3. Y contra torre por caballo, torre B8. Y la posición realmente se complica, con lo cual no está claro que esto fuera tan efectivo. En cambio, en la partida, tras torre 2, si el blanco juega torre B3, igual, simplemente rey por G3 y mate inevitable. Por lo tanto, la jugada de la partida era mucho más sencilla. Y era una mate inevitable. Ahora vamos a pasar a una posición de carácter estratégico. Perdón. A una posición de carácter más estratégico que se produjo en la partida entre los grandes maestros Ligoric y Spielman. Lo primero sería preguntarnos quién está mejor a primera vista. En esta posición juega el blanco. Juega el negro, perdón. ¿Quién está mejor a primera vista? Buenas noches, Mikiriki. Ha sido un honor tenerte en mi clase. En principio, ¿quién os parece que está mejor, el blanco o el negro? Xaviger comenta igualdad. Efectivamente, es una posición de tablas muertas, sí. Una posición que no tiene mucho sentido analizar porque es totalmente tablas. En los manuales de finales, esta posición la decretan como tablas muertas. No, es broma. En principio parece que el blanco está un poquito mejor porque tiene un control del centro y sobre todo por el centro, que controla el centro con sus poderosos peones de D4 y E4. Pero lo interesante sería ver cómo debe continuar el blanco. ¿Cómo os parece que debería continuar el blanco? Vamos a dialogar un poco con sus piezas. ¿Cuál es la pieza del blanco que está peor colocada?
Sí, más que por las islas de peón. Bueno, sí. El blanco tiene la isla más larga. La isla de peón es más larga. Pero más que nada yo considero que el blanco está un poco mejor por su centro de peones. Por al controlar el centro, al controlar el centro con sus peones, restringe la colocación de las piezas contrarias. Sí, en roque corto sería una jugada normal. Pero hay una pieza blanca que parece que está muy bien, pero realmente está muy mal. ¿Cuál sería? El alfil de A3, efectivamente. El alfil de controla la diagonal A3 F8, pero en esta diagonal no hace nada realmente, porque sí, de acuerdo. Es muy bonita la diagonal, tiene muchas casillas, pero no hace nada. Es una diagonal muerta, como diría el señor Guffel, el gran maestro Guffel. Entonces, ¿dónde estaría mejor este alfil? ¿Cuál sería la mejor casilla para este alfil ahora mismo? Si pudierais cogerlo, sacarlo del tablero y meterlo en alguna casilla, ¿dónde lo meteríais? F4. Sí, F4 es interesante. Pero hay otra casilla muy buena porque tendría una amenaza. Amenazaría ganar un peón. En G5, efectivamente. Si el alfil estuviera en G5, el blanco ¿cómo amenazaría ganar peón? El blanco estaría amenazando la jugada alfil por F6, G por F6, caballo por H5, ganando peón. Entonces realmente el alfil en G5 está mucho mejor que en A3, pese a que en G5 su diagonal es más corta. Entonces la partida siguió por estos derroteros. Rey B8, alfil C1, caballo G4, F3, y el negro, al ver que su posición iba a ser muy desagradable después de alfil G5, optó por entregar pieza. Bueno, y después de unas cuantas jugadas, el negro, digamos que abandonó, porque no tiene compensación por la pieza. Y bueno, ahora para acabar vamos a ver un ejemplo, un final muy interesante. Que se produjo en la partida entre McDonald's y McBurger, del campeonato de fast food. Y en este final, ¿quién os parece que tiene ventaja? Sí, la partida McDonald's contra McBurger, del campeonato de fast food. Pues sí, muy buena pregunta, Chaprio. Esa es la pregunta básica en esta posición. ¿Quién mueve? Efectivamente. Mueve el blanco. Bien, a ver si alguien me puede decir cuál sería la idea del blanco aquí. ¿Cuál sería el plan del blanco para la partida? Bueno, ahora me estáis diciendo jugadas, pero McBurger es el negro. ¿Crees que gana seguro, Chavinger? Efectivamente, esa sería la idea, Chegorín. Entregar el peón de C para comerse el resto de peones.
para comer el peón de 5 y el resto de peones. Entonces, pero es importante cómo empezamos. Aquí por el chat dicen rey b5. Y entonces el negro jugaría rey b7. Rey b5. Perdón, hay un ligero problema técnico. Rey b5, pero el problema de rey b5 sería que el negro simplemente jugaría rey b7. No, Golem, Mr. Golem, rey d7 no, porque el blanco jugaría rey b6 y coronaría el peón. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos en la posición. Os voy a enseñar simplemente qué ocurrió en la partida. El blanco jugó rey c3 para ganar la oposición. El negro rey d7, rey d3, rey c6, rey c4, e4, rey d4, e3 y ahora cambiaron los peones, que era el plan del blanco, y al final se acaba comiendo los peones del flanco de rey y ganando la partida. Y bueno, con esto básicamente pues damos por concluida la sesión. Básicamente, pues mi idea era simplemente pues transmitiros la idea de que en ajedrez mejor que calcular variantes es imaginar dónde queremos llegar, dialogar con nuestras piezas y ver dónde queremos ubicarlas. Y eso nos facilita mucho el camino, porque si imaginamos que una pieza estaría mejor en otra casilla, es más fácil llevarlo a cabo que si calculamos por fuerza bruta como haría una computadora. Y bueno, os quería pedir disculpas por los problemas técnicos que han habido y nada, y que tengáis buena noche.